Hola, buenos días, amados hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo, querida familia en la fe. En esta mañana, pues, de nuevo estoy con vosotros para compartir, pues, una porción de las Sagradas Escrituras y que podamos reflexionar en ella y, bueno, pues sacar provecho, ¿no?, espiritual para nuestra vida, ¿no?, por medio de la santa palabra de Dios. Y bueno, pues he estado reflexionando un poco sobre esta situación que ha acontecido, ¿no?, en Valencia, ¿no?, esta gran tragedia, ¿no?, por estas lluvias torrenciales que han habido en algunos pueblos de esta región, ¿no? Y bueno, dramáticamente como han perdido no solamente sus casas, sus bienes materiales, cientos de familias, sino también, pues, por desgracia, han perdido la vida, ¿no? Y seguramente alguno de nosotros, pues, tenemos algún amigo o algún conocido que vive allí en Valencia, y es posible que también en algún pueblo de los que ha pasado esta tragedia, ¿no? La verdad es que tragedias como esta, pues, suceden eh, alrededor del mundo, pues, cada año, ¿no? Y parece que la cosa va increciendo, ¿no? Como dicen los italianos, ¿no? Va aumentando, ¿no? Es un poco lo que decía Jesús en Mateo 24, ¿no? Que todas estas cosas de guerra, de rumores de guerra, de terremotos, pues no sería otra cosa que el principio de dolores, ¿no? Es como cuando que la tierra, como Pablo también decía a los romanos, ¿no?, gime a una en Romanos 8, ¿no? Está como con dolores de parto, ¿no? Parece que cada vez más, pues, fruto del pecado del ser humano y fruto también de la perfecta y santa voluntad de Dios, pues están aumentando este tipo de tragedias y este tipo de catástrofes, ¿no? Y claro, ante estas situaciones, pues de alguna manera nos hacen reflexionar y bueno, y examinarnos a nosotros mismos a qué estamos dando más valor, ¿no? Y fijaos que muchas de estas personas que han perdido, pues, a un seres queridos en este tipo de tragedias, pues son pocas las que dan gracias a Dios por haber sido guardados, ¿no?, y protegidos, ¿no? Y claro, también hay personas que se quejan contra Dios y pueden pensar, o aún nosotros mismos como cristianos podemos pensar, ¿y dónde está Dios en todo esto, no? ¿Y cómo Dios permite esto, no? Claro, la pregunta, pues, es lógica y de alguna manera es normal que se la puedan hacer o aún nosotros no la podamos hacer. Pero la pregunta que realmente deberíamos hacernos es, ¿y por qué Dios no destruye a todos? Y es duro llegar a esa conclusión, ¿no? ¿Por qué Dios no manda de nuevo un diluvio o un exterminio de toda la raza humana por fuego, ¿no? Como dice Pedro en su segunda epístola, ¿no?, que va a llegar un momento al final en que todos los elementos del mundo, es decir, todas las cosas van a arder como por fuego, ¿no? La tierra será deshecha, los elementos ardiendo se fundirán, dice Pedro en su segunda epístola, creo que en el capítulo 3. Y esto es lo que pasará y será algo inevitable porque Dios así lo ha decretado, ¿no? Entonces lo que deberíamos ver no es tanto por qué Dios permite o por qué Dios no libra o por qué Dios no ha salvado, sino por qué Dios no ha enviado ya un juicio
una sentencia que ya ha sido decretada, pero ¿por qué Dios ya todavía espera? ¿Por qué Dios no la consuma? Esa sentencia, ¿no? Que ya ha sido decretada, pero ¿por qué Dios aún no la ha consumado, ¿no? No la ha llevado a cabo, ¿no? ¿Por qué Dios sigue teniendo tanta paciencia, ¿no? con nosotros, ¿no? Y hay varias respuestas, ¿no? Por supuesto es porque Dios ama su creación, porque Dios, como dice Pedro, tiene paciencia y no quiere que la gente se pierda, sino que todos, y ese todos yo creo que se refiere a todos los que han de ser salvos y salvas, procedan al arrepentimiento, ¿no? Entonces es duro, ¿no? Pensar que Dios, pues, está dentro de su voluntad, el llevarse la vida de seres humanos. Pero, pero no vemos la dureza de la justicia de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Como Dios mismo se separó por unos momentos de la segunda persona de la Trinidad, de Jesucristo, ¿no? Cuando fue crucificado, ¿no? Humanamente Él llega a clamar, el Señor Jesucristo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, ¿no? Entonces, por qué, perdón, Jesucristo sintió ese desamparo, ¿no? Que es el mismo que tú y yo o mucha gente puede sentir, ¿no? Muchos hijos e hijas de Dios en tragedias personales o de gente cercana podemos sentir, ¿no? Ese desamparo, ¿no? Bueno, porque Dios es justo, ¿no? Y no hay ninguna injusticia en Él. Entonces, por tanto, todo lo que Dios permite y todo lo que Dios hace es justo. Si decimos, bueno, esto es ha sido fruto del pecado, esto ha sido fruto del diablo, le estamos quitando autoridad a Dios. Fijaos en Lamentaciones lo que dice la palabra, lo que decía Jeremías, ¿no? En Lamentaciones 3:37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo, Jeremías 3:37, ahora estoy leyendo el 38, de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Por tanto, no es que Dios sea autor del mal, pero Dios utiliza el mal y utiliza los elementos de su creación para hacer lo que Él quiere. Satanás y sus huestes de maldad, su ejército de maldad no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Dios ha decretado sentencia en Satanás como ha decretado sentencia en el ser humano y en esta humanidad, en esta propia creación. La diferencia es que Satanás y sus seguidores espirituales, me refiero a ángeles caídos, ¿no? Sus demonios, no pueden tener oportunidad de arrepentimiento porque ese privilegio Dios lo ha concedido solamente al ser humano. Satanás y sus demonios no pueden arrepentirse, pero el ser humano sí que puede arrepentirse y sí que puede alcanzar gracia y misericordia en Jesucristo. Fijaos lo que dice el mismo Jeremías en este capítulo 3, versículo 22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, no hemos sido exterminados, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, versículo 23. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré.
Es lo mismo que decía el salmista, ¿y ahora qué esperaré, Dios mío? Mi esperanza eres tú. Por tanto, hermano, antes de cuestionar a Dios, cosa que tú sabes que has hecho alguna vez y yo sé que yo he hecho alguna vez, miremos la gracia y la misericordia de Dios que se sigue prolongando, que Dios podía haber ejecutado ya su decreto en este momento y no lo ha hecho. Sigue dando oportunidad a personas de que puedan ser salvas por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y para Dios es más importante la salvación de un alma que no la vida, porque la vida es temporal, la vida terrenal, la vida humana es temporal. Pero la nueva vida en Cristo es eterna, hermano y querida hermana. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que podemos tener en Cristo Jesús. Por tanto, ¿de qué aprovechará al hombre, dijo Jesús, si alcanzar el mundo, si viviera una vida de 120 años, llena de riquezas y de bendiciones y de calidad de vida y al final pierde su alma? Así que reflexionemos en esto y pensemos que Dios es muy paciente con nosotros. Dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Decir, eso lo dijo el mismo Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios. Dios usó a Pedro para decir eso. Dios es paciente para con todo ser humano y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, debemos entender que ese todos es su iglesia. Y por supuesto tú y yo no sabemos quién es su iglesia o quién va a ser, quién todavía no está en el redil. Tengo otras ovejas que no son de este redil, dijo Jesucristo. A aquellas también debo traer y habrá un solo rebaño y un pastor. Dios vendrá a por su iglesia. En Jesucristo, en la persona de Jesucristo, Dios ha delegado que Él ejecute el juicio final hacia todas las naciones. Y Dios tiene el control, hermano. No lo tiene el hombre, ni lo tiene Satanás, ni lo tienen sus huestes de maldad, ni lo tienen los ángeles. Lo tiene el único y soberano Dios. Te mando un fuerte abrazo y que Dios continúe usando y bendiciendo tu vida. Déjate moldear por Dios. Dejémonos moldear por Dios y aconsejar por Dios.